Bien, continuamos entonces con el desarrollo del curso. Esta corresponde a la clase número 7. Clase 7. Corresponde entonces a dinámica. Bien. Vamos a hacer un poco de historia, pero vamos a continuar el esquema del ser. Primero, lo que se llama un sistema inercial. Un sistema inercial es uno para el cual un cuerpo, estamos hablando de velocidad v, si no hay ninguna interacción del cuerpo con otros elementos, con otros cuerpos, entonces este se mueve con velocidad constante o velocidad cero. Si v igual 0, queda con igual 0. Queda con v igual 0 para todo tiempo t. Si v es distinto de 0, entonces v es igual a v0 para todo tiempo t. Eso es lo que pasa. Siempre que no haya ninguna interacción. Cuerpo sin interacción. Entonces un sistema inercial es aquel en que, como digo, pasa eso. En realidad sistema inercial significa, en buenas cuentas, sistema con velocidad constante. ¿Ya? Eso implicaría con respecto al espacio absoluto. Velocidad constante respecto al espacio absoluto. ¿Ok? Si ese cuerpo se mueve con velocidad constante, entonces va a ocurrir que los cuerpos que no tengan interacción o se quedan en reposo o se mueven con velocidad constante. Ahora, el problema con el espacio absoluto que es una cosa media abstracta. Entonces, como lo mencioné en la clase de Zoom, eso podría reemplazarse, ya que estamos en el siglo XXI. Siglo XXI, si uno tiene acá un sistema de referencia, y ustedes quieren saber si es inercial, simplemente con una ampolleta, con una linterna, tiran un haz de luz, si ese haz de luz no se curva, entonces el sistema es inercial. Tiran el haz de luz para allá, unas cuantas veces, ya, no se curva. Entonces, si luz no se curva, implica sistema inercial. Así que es más fácil así. No entramos en honduras filosóficas, si hay un espacio absoluto, qué es lo que pasa por ahí atrás. Después de Einstein, esta cosa es pan de todos los días. ¿Ok? No se ocupe usted. Así que no tenemos problema con los sistemas inerciales. Para el común es que se mueve con velocidad constante. Ya. Ahora, las leyes de Newton
la primera ley tiene que ver un poco con eso. ¿Ah? En realidad es lo que dice aquí. En un sistema inercial, observando, ¿no es cierto? Observando desde un sistema inercial, observando el sistema inercial, un cuerpo sin interacciones, se mueve con B igual constante o B igual a 0. O sea, es lo mismo que está acá prácticamente. Observando un sistema inercial, un cuerpo sin interacciones, un asteroide muy lejos, entonces se mueve con B constante y B igual a 0, o B igual a 0. Bueno, esa ley se considera como, o se le conoce como la primera ley de Newton, pero la verdad es que este enunciado, el mismo enunciado, es Huygens. O sea, la primera ley es de Huygens, como lo comentó en un paper o en una conferencia que dio en el Royal Society en el 4 de enero de 1669. Se presentó ante la Royal Society y declaró eso. Y otras cosas más. En realidad iba para ver una cosa de los choques que vamos a ver en su momento. Entonces eso es lo que aparece en el CERN. Después tenemos la ley de acción y reacción, que es la tercera, me salto la segunda, voy a ver aquí. Tercera ley de acción y reacción. ¿Ya? Dice que si tenemos dos cuerpos, un cuerpo 1 y un cuerpo 2, entonces la interacción, llamémoslo, entre ellos dice que F12 es igual a menos F21. ¿Ya? Y es la misma recta de acción. ¿Ya? Misma recta de acción. ¿Ya? Esa es la ley de acción y reacción. Bueno, esa ley también se conocía de muy antiguo, digamos, prácticamente de los tiempos de los griegos, y después pasó a los filósofos árabes, y está puesto ahí, no en estas palabras, pero a cada acción le corresponde una reacción. ¿Ya? Eso es, pongamos aquí una ley antigua. ¿Ya? Ley antigua. Hay que buscarlo por ahí en algunos Averroes o Avicena, alguno de esos. ¿Ya? Pero estaba de antes. Ya, esa es la primera y la tercera. Respecto a la gravitación universal, que sería como la cuarta ley, ley de gravitación universal. Ya, es una ley que se llama ley de gravitación universal de Newton. Sin embargo, igual que en las otras anteriores, Newton no fue el autor directo de esto. ¿Ya? Dice que, ¿no es cierto?, la fuerza es que, digamos, vamos a hacerla mejor. La fuerza es proporcional a 1 partido por r cuadrado. Eso es lo fundamental. El resto es bastante simple de colocar. Pero lo fundamental es 1 partido por r cuadrado.
De ahí sale todo. Obviamente tiene que ser el producto de las masas, porque ya la gente sabía que mientras más masa, más pesado un cuerpo. Así que esta ley la propuso Hooke. Robert Hooke propuso esta ley Robert Hooke, no sé en qué año. En una carta el 17 de enero de 1680. En una carta a Newton, Hooke le dice a Newton que la fuerza es proporcional a 1 partido por r cuadrado y que usa esa fórmula para calcular las órbitas de los planetas. Pero aquí está la ley. Después vamos a volver al M1 por M2. Pero en todo caso, ahí deriva y F es igual a G M partido por R cuadrado. Esa es la ley de gravitación universal, donde G es la constante de gravitación universal. También vamos a volver a esto. ¿Ya? Ese que está ahí. Y esta que está acá. Bien. Primera, tercera, cuarta y la segunda la sirve para el final porque es la más complicada de esto. Porque aparece la masa y aparece la fuerza. ¿Ya? Siempre hay un lío ahí con la masa. Veamos entonces. En primer lugar, lo que tienen que tener claro que la masa no es lo mismo que materia. ¿Ya? La masa es distinto de la materia. Por ejemplo, qué sé yo, el protón, por decir una cosa. ¿Cierto? En el protón, si ustedes ven la tabla del protón, le dice cuánto vale su masa, cuánto vale su carga, qué sé yo, cuánto vale el spin y otras cosas. ¿Se fijan? Aparece la masa como una propiedad, carga eléctrica. ¿Ya? El protón, ahí está. Protón. Entonces, si uno ve en la tabla, va a aparecer masa, carga, spin, masa. O sea, es una propiedad, masa. Por ejemplo, la carga eléctrica, bueno, le puse carga ahí. Puede ser otra carga. En fin, hay una propiedad. Entonces hay que saber medirla. ¿Cómo medimos la masa? Porque puedo definirla, pero hay que medirla. Entonces se utiliza esta propiedad. Podemos medir el peso y el peso directamente tiene relación con la masa. Así que midiendo el peso podemos hacerlo así. Pero lo usual, digamos, conceptualmente, es que ustedes colocan acá en esta balanza de brazos iguales, colocan aquí un kilogramo, que es la unidad estándar, o lo que sea, de aquí ponemos la masa X. ¿Cierto? Se coloca masa hasta que se equilibran, y en ese caso, entonces decimos que esta masa es igual a, qué sé yo, los kilos que sea. Esa es la forma entonces de medir la masa. Ya. Ahora hay una mejor manera de medir masa en realidad. Porque lo que están haciendo aquí, en buenas cuentas, fíjense que en realidad no necesitaríamos esa balanza. Si uno lo mira de lejos, fíjense, voy a empezar a hacer aquí, voy a exagerar esta parte. Aquí está la Tierra. ¿Ya? Entonces lo que estamos haciendo nosotros es colocar este y este a la misma distancia. ¿Ah? Por ponerlo aquí, SCR y SCR. Y lo que estamos entonces haciendo es que la fuerza con que atrae
la Tierra a este y la comparamos con la fuerza que tiene la Tierra acá. Entonces, al colocar esta balanza, lo que hacemos es igualar eso. Es igualar las fuerzas peso. ¿Ya? Estamos haciendo eso, bueno, está la Tierra interactuando. Si este experimento lo hacemos en una nave espacial allá fuera de la Tierra, lejos, con velocidad constante, esto no se podría equilibrar, no habría cómo hacerlo así. ¿Ya? No se puede equilibrar. Así que esta igualdad es la que me dice que esta masa es igual a esta. Aprovechando, ¿no es cierto?, que la fuerza, vamos a colocar el tiro acá. ¿Ya? La fuerza peso es un vector, se saca así, fíjense. Vamos a colocar aquí una masa chica m y esa es la masa de la Tierra. Masa de la Tierra. Entonces la fuerza entre m y n va a ser igual a g, m mayúscula, m minúscula, partido por el radio de la Tierra al cuadrado. ¿Ya? Bueno, diría no, pero si están aquí en la superficie. Pero no. Esto lo demostró Newton, que uno puede reemplazar toda la Tierra por una masa puntual ubicada en el centro. ¿Ya? Esto es exactamente igual. Acá está la masa chica, aquí está la masa de la Tierra, pero sacamos todo esto y lo reemplazamos por una masa puntual. Eso lo demostró Newton, una demostración genial. No se conocían todavía las integrales. Si uno lo hace por integrales triples, es una cosa terrible. Pero él, con su genialidad, calculó eso. Por lo tanto, la fuerza Mn, esto es lo que llamamos peso. El peso es la fuerza porque atrae la Tierra a un cuerpo de masa m. Entonces, todo este punto que está aquí, G, M, partido por R cuadrado, ese factorcito que está ahí, me acuerdo que de peso ya, eso se llama G chico, el famoso aceleración de gravedad. Esto es igual a G chico por M. mg, el famoso mg. Y eso tiene dimensiones de aceleración. ¿Ya? Revisemos un poquito. Hay un cuerpo que está en la superficie de la Tierra, usted y yo, y somos atraídos por la fuerza de gravedad. Según, ¿no es cierto?, la ley de gravitación universal de Newton-Hooke, esto vale G, la masa de la Tierra, la masa de la persona, por el radio de la Tierra al cuadrado. Y eso se llama peso. Pero, como Newton muy bien lo hizo, se puede reemplazar toda la masa de la Tierra por una en el centro, dado la simetría que tiene. Si no fuera simétrico no pasaría eso. Todo en el centro de la Tierra. Entonces queda m de la Tierra, masa, y la radio de la Tierra al cuadrado. Está todo concentrado en el centro. Queda esto entonces. Este factor que está acá tiene un número y le llamamos G. ¿Ya? Es el famoso, ¿no es cierto?, 9,81 por m. Y el resultado es Newton. ¿Ya? Esa es la fuerza peso. Y así podemos medir la masa. Ahora la masa se puede medir, como digo, de otra manera, más simple. Más simple. Bueno, ustedes pueden detener, así que no hay problema. La masa tiene una propiedad fundamental que encontró Galileo, es que acelera las cosas. Propiedad de la masa, eso es lo fundamental. Propiedad
de la masa, voy a colocar, crea un campo de aceleraciones. ¿Qué significa eso? Que una masa puntual aquí, en todo el espacio alrededor, crea un campo de aceleraciones que depende del radio. Y ese es un mandato que nadie puede negar. Si ustedes colocan algo ahí, va a acelerar con lo que dice ahí. Esa es una propiedad de relatividad general. Pero también mecánica común y corriente. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, en la superficie de la Tierra, el G vale 9,81. ¿Ya? Yo creo que ahí está el foco de la masa, no tanto este objeto con balanza, porque conceptualmente está ahí la propiedad de la masa, no en ninguna otra parte. ¿Ya? Nosotros tenemos la Tierra y acá, como en cinemática, colocamos el valor de G. ¿Por qué es un campo de aceleraciones? Porque lo que coloque uno, sea chico, grande, mediano, tiene que acelerar con esa aceleración. No puede tener otra. ¿Se fijan? Es una obligación. Se sienten impelidos a la otra. Así que si yo coloco aquí un lápiz o coloco un portaaviones, tienen que, este y este tienen que caer como un 9,8. No hay otra posibilidad. Es independiente de la masa que tenga acá. Por eso la masa es tan importante, esta propiedad. La propiedad es el campo de aceleraciones. Acelera las cosas, no un campo de fuerzas. La aceleración es lo fundamental, no la fuerza secundaria. Por acá arriba, por ejemplo, el G puede ser menor. Qué sé yo, cerca de la Luna, a lo mejor el G va a costar, qué sé yo, 7,5. En fin, y se va perdiendo. Entonces es muy fácil definir la unidad de masa. Es pan comido, porque no necesito balanza, no necesito nada. Simplemente lo que digo, una unidad de masa, digamos, de masa absoluta, llamémoslo, absoluta, es la masa que a 1 metro, ¿no es cierto?, crea una aceleración de 1 metro partido por segundo al cuadrado. Eso está bien definido. No necesita una unidad patrón del kilo, la libra, el SLU, cualquier cosa. Aquí es muy fácil. Quieren una masa absoluta de alguna unidad, no sé cómo se llama, una unidad de masa absoluta. Entonces, a 1 metro de distancia tiene que crear una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. Estoy seguro que la masa es una unidad absoluta. Eso es conceptualmente lo que habría que hacer. Ahora, el problema que está con eso es que para producir una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado es una masa enorme, como la masa de la Luna más o menos. Así que como unidad de práctica nos sirve mucho. Así que nos quedamos con el kilo de la Revolución Francesa. ¿Ya? Pero conceptualmente tengan presente eso, que esta es la manera de medir masa. ¿Ya? No hay otra forma más, digamos, no sé correcta, pero alternativa. Ya, entonces una vez que tenemos la unidad de masa, ya sea aquí con la unidad de masa absoluta o con el kilo, digamos, el kilo patrón del francés, de los franceses, podemos definir la unidad de aceleración, la unidad de fuerza. ¿No? La unidad de fuerza. Esta es una definición. En
visión de las cosas, el de visión de las cosas, la fuerza es una definición nomás, ¿ya? Es una cosa secundaria. Lo importante es la masa y la aceleración, ¿ya? La unidad de fuerza se define según, acá tenemos un kilo de masa que está ahí flotando en el espacio, le aplicamos una fuerza o una solicitación y vamos a ver que esto produce una aceleración. Hay una masa de 1 kilo, aplicamos algo que no sabemos y produce una aceleración. Entonces, si A es igual a 1 metro partido por segundo al cuadrado, implica que F es igual a 1 newton. ¿Ya? F es igual. Esa es la manera de definir fuerza. La unidad de fuerza es tal que si la aplicamos a 1 kilo, tiene que producir una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. Así que es bien práctico en realidad eso, un 1, un 1 y un 1. A eso entonces la fuerza tal que aplicada sobre 1 kilo produce una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado se le llama newton, en honor a este señor. F es igual. Esa es la forma, así que es una unidad secundaria la fuerza. Es una definición prácticamente, F igual M por A. ¿Ya? Ahora, ¿por qué sale esto? Digamos, veámoslo, volvamos un poquito atrás. Volvamos un poquito atrás. Bueno, las unidades de Newton, ¿no es cierto? Las unidades de Newton serían las unidades de Newton en la masa sería kilo por metro partido por segundo al cuadrado. Es una unidad compuesta, no una unidad fundamental, como el kilo, como el segundo. ¿Ya? Es una unidad secundaria. Vamos entonces, un poquito champurreado esto, pero ustedes tienen ahí el server para enrielarse. Entonces, experimento. Esta es lo fundamental de la dinámica. Tenemos un cuerpo de masa m que se mueve con velocidad v. Se está moviendo con velocidad v en un sistema inercial, todas las cosas. Le aplicamos una solicitación o fuerza, F, durante un tiempo delta t. Esto es fundamental, F por delta t, porque el caso de Huygens y el de Newton siempre pensaban en términos de choque. ¿Ya? Ellos no pasaron esa etapa, en realidad, del delta t. Estaban todavía con la cosa, el prejuicio, ¿no es cierto?, el de los griegos. Estaban siempre con los griegos, en fin, los límites, había un montón de cosas ahí problemáticas. Pero el delta t es fundamental para nosotros. O sea, el F tiene que estar con un delta t, no puede pegarse así. Que es el experto, como digo, Huygens y Newton, experto en eso. Entonces, la experiencia dice que esto va a sufrir un delta V. Si F le aplico delta T, un empujoncito así, el V va a sufrir un delta V.
Y lo que dice el experimento, que F por delta T es igual a M por delta T. Eso es el experimento fundamental de la física. Así que, si uno despeja el F, este sería como un F promedio, ¿eh? Igual que la aceleración promedio, porque hay un delta T, así que el F podría estar fluctuando.